Aprender algo nuevo es fácil. El verdadero problema y lo que de verdad es difícil es retenerlo, memorizarlo. Ya sea que estudies derecho, programación, medicina, idiomas, finanzas, etc., probablemente tendrás que memorizar cientos, sino que miles de procedimientos, códigos, traducciones, y habrá muchos métodos de estudio y aprendizaje. Pero, ¿cómo memorizar todo lo que aprendes? Te voy a enseñar a memorizar de manera rápida, sencilla y eficiente para que jamás se te vuelva a olvidar algo. Esta herramienta fue la que me ayudó a pasar mis exámenes de medicina prehospitalaria mientras aún continuaba terminando mis estudios de técnico en programación y a su vez aprendía alemán. Obviamente tenía que aprender muchísimos conceptos para cada una de estas diferentes materias a las que asistía, y si quería poder rendir tenía que ser un maestro de la memorización. Y si no fuese por Anki, la herramienta que te voy a enseñar a usar hoy, no sé cómo carajo lo hubiera logrado. Anki es un programa de flashcards basado en la repetición espacial, la cual es una técnica de aprendizaje basada en aprender un material determinado, dejando pasar espacios cada vez más prolongados entre una sesión de estudio y otra, lo cual, si aún no has deducido, va a hacer que las cosas que aprendes las retengas a largo plazo y no solamente en un corto plazo. Porque claro, muchos podemos retener información en corto plazo, como cuando tú te matas estudiando una noche antes de tu examen para pasar al día siguiente, pero probablemente la semana que sigue ya ni siquiera te acuerdas. Esto para que con el paso del tiempo esas cosas que quieres aprender se vayan solidificando cada vez más en tu memoria, ya que cada vez que repetimos, pues nuevamente se va solidificando una vez más eso. Es sencillo, ¿no? Si no practicas algo, lo olvidas. ¿Han visto ese meme de Gwen, como cuando tu hermanito de la primaria llega y te enseña sus ejercicios de matemáticas y no sabes cómo coño resolverlos? Unas simples fracciones. Pues es normal, porque aunque tú seas un universitario que estudia física, matemática o lo que sea, probablemente no has visto justamente las fracciones en un buen tiempo y no las has practicado. Por ende, vas a quedar como un idiota intentando resolverlas. Y tu hermanito de la primaria, como las acaba de ver y las está practicando durante su curso, por supuesto que va a ser mejor que tú. Es decir, ni siquiera es tema de intelecto, sino de repetición, de práctica. Y eso es algo que la mayoría de gente no entiende. Y esto no es nada del otro mundo. No somos una computadora donde tomas información, la descargas, la guardas en una carpeta y se va a quedar ahí siempre y cuando no lo borres. Así no funciona el cerebro humano. Puedes guardar algo, pero si no lo utilizas, va a desaparecer. La memoria necesita la repetición para mantener esa información. Así como los músculos de tu cuerpo necesitan repetir muchas veces un ejercicio para recordar que tienen que ponerse más mamados para soportar ese ejercicio o más peso. O así como necesitas repetir y morir 1000 veces peleando contra un mismo enemigo en un videojuego, repitiendo cada ataque, cada movimiento y cada defensa cada vez mejor. Bien, ahora que ya sabes que la repetición es clave, ¿cómo puedo memorizar algo de la manera correcta? Y además, ¿cómo repito algo si ni siquiera sé que ya lo estoy olvidando? Por supuesto, entramos en un dilema. Tenemos que recordar las cosas que estamos por olvidar, pero ¿cómo nos vamos a acordar de ellas si estamos a punto de olvidarlas o ya las olvidamos? Pues Anki te va a solucionar ese problema a cambio de 2 ligeros sacrificios, los cuales son tiempo y disciplina. Anki funciona como un mazo de tarjetas, de ahí el término flashcards en inglés. Es decir, se basa prácticamente en la prueba y error, y una vez que lo logres, vuelve a lograrlo mañana, vuelve a lograrlo en 4 días, vuelve a lograrlo en 2 semanas, vuelve a lograrlo en 2 meses. Y cada vez lográndolo más. Y cada vez serás capaz de repetir menos el ejercicio, pero mantener ese concepto, esa palabra o ese procedimiento. Hasta que en un momento será prácticamente en automático, pero necesitamos seguirlo repitiendo cada cierto tiempo para que no se nos olvide. Y bueno, estudiar en Anki o estudiar con Anki se ve como esto. Básicamente ves la parte frontal de la tarjeta. Una vez que te lo muestra, tú tienes que pensar o decir en voz alta ese concepto, esa palabra o esa respuesta. Después le das clic en mostrar respuesta y podrás ver si acertaste o no. En base a eso va a haber 4 botones abajo. Uno para fácil, uno para bien, uno para difícil y uno para otra vez. Tú tienes que hacerte un test a ti mismo y decir, en cuanto vi la parte frontal de la tarjeta, en cuanto vi la pregunta, ¿ya sabía exactamente la respuesta? Es más, ni siquiera tuve que pensar en ella, fue en automático. Entonces vamos a dar clic en fácil. Si me tardé unos segundos pero di la respuesta correcta, le voy a dar clic en bien. Y si me tardé más, estuve como de, a ver, es esta. Aunque acertemos, le vamos a dar en difícil. Y si de plano dijiste otra cosa que no era, o simplemente no se te ocurrió nada, le vamos a dar en otra vez. Y pueden ver que esos botones tienen un
tiempo establecido. Mientras más fácil puedas recordar un concepto, palabra o información, el lapso de tiempo en el que la vas a volver a ver o en el que la vas a volver a practicar va a ser más largo. Y mientras más difícil, el lapso de tiempo va a ser más breve. Es decir, las cosas que nos cuesta mucho trabajo recordar, las vamos a repetir más. Y las cosas que ya no nos cuesta tanto trabajo recordar o que ya recordamos, las vamos a seguir viendo, pero cada vez en tiempos más prolongados, para que aún así, si logro mantener cierta información durante meses incluso, pues en algún momento eso se me va a olvidar si no lo utilizo. Y si no lo utilizo, al menos al meterme a Anki o mientras yo me meta a Anki todos los días, pasen 6 meses o pasen 2 años, va a estar guardada esa tarjeta y me va a recordar, oye, ¿te acuerdas qué significa esto? ¿Recuerdas qué significa esta palabra? ¿Recuerdas cuál era el procedimiento para pacientes con estas características? Así que si lo olvidas, Anki te lo va a recordar. Yo he tenido tarjetas de Anki que el propio algoritmo de Anki calcula que mi cerebro, que mi memoria va a ser capaz de mantener durante 2 años. Y durante esos 2 años puede que sí utilice esa palabra, ese concepto, y cuando pasen esos 2 años y me muestre otra vez Anki, yo me acuerde. Pero es completamente normal que se me olvide. No somos una computadora. En algún momento, si no utilizamos la información que tenemos, se nos va a olvidar. Y por suerte, mientras yo siga siendo disciplinado y metiéndome a Anki todos los días para ver si tengo tarjetas que estudiar o no, si pasan esos 2 años y se me olvidó ese concepto o esa palabra, la voy a volver a empezar a aprender porque Anki la tiene guardada. Y no importa en qué computadora, teléfono o en qué parte del mundo esté, porque Anki está conectado a la nube con una cuenta que tú creas gratuita. Por ende, no importa nada, jamás vas a perder la información que guardas ahí, jamás vas a perder tus tarjetas. Ahora les voy a enseñar cómo ustedes pueden descargar Anki y cómo lo pueden utilizar. Primero que nada, tienen el link de Anki abajo en la descripción para que puedan ir a descargarlo. Está disponible tanto en computadora, Mac, Windows, teléfonos, Android, todo, y es completamente gratuita, menos en iPhone. Bien, entran en el enlace y le dan clic al botón de descargar. Lo guardan donde ustedes quieran y lo instalan. Y listo, ahora podemos abrir el programa y sí, está completamente vacío. Porque lo malo de Anki y lo bueno en cierta parte es que nosotros somos los encargados de agregar nuestra información, lo que queremos memorizar. Esto algunos pueden decir, joder, es que me va a tomar un tiempo agregar todo lo que tengo que meter. Pero la ventaja es que a cambio de ese pequeño tiempo que tienes que invertir cada día en meter la información que necesitas, nunca vas a tener que volver a hacerlo. Y segundo, solamente vas a aprender y a memorizar lo que de verdad necesitas aprender y a memorizar. No como cuando utilizamos Duolingo, que aprendemos a decir que mi hermana le aplastó un elefante. No sé, cosas random, sino que voy a tener un examen de, no sé, emergencias neonatales, ¿no? de medicina. Y entonces, pues practico solamente tema o información de emergencias neonatales. Voy a tener un examen de biología. Practico solamente cosas de biología o de los temas en específico de biología que voy a ver. Quiero aprender vocabulario para ordenar en un restaurante en ruso. Entonces meto vocabulario solamente para ese tema en específico. O en general puedes hacer un mazo de tarjetas para cada materia. Ruso, alemán, pediatría, química, lo que tú quieras. Por ende, sí, da una perra hueva meter cada una de estas tarjetas por tu cuenta, pero es un beneficio. Le vamos a dar clic en crear un mazo. Aquí le vas a poner el nombre al mazo que quieres crear, inglés, ruso, alemán, etc. Y ahora le vamos a dar clic en añadir, donde se nos va a abrir esta ventana y el espacio de arriba es la parte frontal de la tarjeta, la parte que sí se nos va a mostrar, mientras que la parte de abajo sería la respuesta, la traducción, el significado, el concepto, que es el que nosotros debemos dar, el que nosotros debemos acertar o recordar. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma, arriba pondrías la palabra en el idioma que estás aprendiendo y abajo su traducción al español. Le das en añadir y estos campos se van a limpiar para que puedas repetir en ese procedimiento con una nueva palabra, un nuevo concepto. Entonces simplemente es cuestión de dedicarle unos cuantos minutos al día a meter palabras o conceptos nuevos. No necesitas dedicarle tanto tiempo. Y una vez que terminas de meter estas palabras, le vas a dar en cerrar y se guarda automáticamente. Yo te recomendaría que, como digo, dediques unos cuantos minutos al día a meter palabras o conceptos nuevos a Anki o cada 2 a 3 días. Y ahora sí, podemos darle clic en estudiar. Esto va a dar inicio al procedimiento de me muestra la parte frontal de la tarjeta y yo tengo que pensar o decir en voz alta la respuesta, justamente como explicamos hace un rato en el video. Tengo que
ver si acerté o no y elegir uno de los 4 botones para que el algoritmo de Anki registre pues en qué lapso de tiempo tengo que volver a repetirlo, si prácticamente otra vez en unos minutos o tal vez mañana o en una semana, dependiendo qué tan fácil o difícil fue para mí recordar la información. Aparte, Anki es muchísimo más que eso, se pueden agregar imágenes, audios o tarjetas un poquito más interactivas, pero esto requiere muchísimo más conocimiento de la plataforma y si gustan podemos hacer un tutorial dedicado a ello. Coméntenmelo para que, pues bueno, lo hagamos. Aparte, Anki solo te va a dejar estudiar cierto número de tarjetas por día. De esta manera, las cosas que aprendes, las aprendes de una manera sólida sin saturar tu memoria. Y podremos sacarle mayor provecho a la repetición espacial. Así que una vez que acabamos de estudiar nuestras tarjetas, nos sale este mensaje de ¡felicidades! ¡Lo has logrado, tío! ¡Vuelve mañana! Y entonces tu tarea es volver al día siguiente y ver si tienes tarjetas que estudiar. Al cada tarjeta tener su propio algoritmo individual de en cuántos días o en cuánto tiempo te lo va a volver a mostrar, puede que haya tarjetas que no te va a volver a mostrar en semanas, días o meses. Y haya tarjetas que te va a mostrar cada día. Pero dependiendo tú cómo lo estés haciendo y que también vayas con las tarjetas que tienes, va a haber días en los que no tengas que estudiar absolutamente nada, porque no tienes ninguna tarjeta programada para ese día. Esos son los días que debes de aprovechar para meter nuevas palabras, nuevo vocabulario, nuevos conceptos, ya que en teoría no estarías dedicándole esos 20 a 25 minutos de estudio de las tarjetas. En fin, yo llevo utilizando Anki aproximadamente ya 3 años y podría decir que es uno de los pilares fundamentales de mi aprendizaje, de todo lo que hago y aprendo, las cuales son muchas cosas, por cierto, y si no fuera por esta maravillosa herramienta tendría muchísimos problemas para acordarme de muchas cosas de las que debería acordar. Úsalo con sabiduría y sobre todo con constancia, porque puedo decirte al 100% que la constancia vale muchísimo más que el talento. Sé constante, diviértete y de paso suscríbete al canal, que yo estoy haciendo más constante en esto de los videos y la próxima semana vamos a tener uno nuevo. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Ay de ti si no te metes y si no descargas Anki ahora. Por cierto, a los que de verdad les da mucha hueva descargar y meterse a todo eso de Anki, por ahí igual tiene un enlace donde pueden comprar mazos ya prehechos de Anki. También hay unos gratuitos, entonces métanse a verlos. Pero yo les recomiendo que ustedes hagan sus propios mazos. Pero allá cada quien. Nos vemos.